Hola a todos, mi nombre es Luisa Lazo y soy profesora de las sedes sociales en Codito, pues acá en Colombia Crece. Eh, Espero que se encuentren bien en medio de esta contingencia. Sé que ha sido un proceso difícil para todos, donde hemos tenido que adaptarnos y demás, pero pues queremos que sepan que la Fundación está trabajando y haciendo todo lo posible para que ustedes, digamos, puedan verse lo menos afectados posibles en sus clases debido a la pandemia. Mi objetivo con este video es que hagamos un repaso general de los temas que hemos visto a lo largo del semestre. Es por eso que voy a dividir esta sesión en dos. La primera parte de la sesión vamos a hablar sobre revolución industrial, vamos a hacer un recordatorio de todo el proceso hasta la primera mitad del siglo XX, desde el siglo XIX, y la segunda parte vamos a adentrarnos un poco en Revolución Francesa. Yo sé que la mayoría no ha visto Revolución Francesa, digamos, es un tema bastante complejo que tiene muchas etapas, pero la idea es que en esta sesión podamos dar algunos aportes generales y una definición del proceso, cuál es su relevancia, entender, mencionar las etapas, pues para que ustedes los tengan más claro. Bien, entonces voy a empezar con Revolución Francesa. Y lo primero que hay que decir es que a pesar de que la Revolución Francesa, perdón, con Revolución Industrial, y lo primero que hay que decir es que a pesar de que la Revolución Industrial fue un proceso que se origina particularmente en el siglo XIX, pues es un proceso que tiene antecedentes. Y con esto quiere decir es pues que claramente como todo proceso no surge de la noche a la mañana. Entonces, si bien se inicia en el siglo XIX, pues hay unas causas que son importantes para entender este proceso industrial, que es un proceso en la técnica de producción y en el sistema económico, tenemos que entenderlo así. En la técnica de producción, esto quiere decir en la forma en la cual nosotros hacemos las cosas que usamos y los servicios que consumimos, pero también en cómo nos aproximamos al conocimiento, y eso hace que particularmente cambie el sistema económico. Entonces, bueno, las causas de la revolución industrial se deben a que en el siglo XVI inicia todo este proceso de renacimiento y culminamos con el periodo de la Edad Media, que como ustedes ya lo habrán visto en sus niveles anteriores, pues fue un periodo de dominación eclesiástica donde básicamente la iglesia tenía un nivel de injerencia en donde todo el conocimiento que se producía no podía ser un conocimiento que desconociera, digamos, las interpretaciones de la iglesia y demás, y por lo tanto se le daba mucha relevancia y mucho significado a el conocimiento que se había producido en el pasado. Cuando este periodo de la Edad Media se acaba, debido a que de alguna u otra forma surgen los países como hoy los conocemos. Antes la gente vivía en algo así como reinos y ellos vivían en sociedades feudales. Entonces, después surgen los países porque los reyes empiezan a conquistar los territorios donde estaban los señores feudales y empiezan a construir proyectos de nación donde, por ejemplo, en el caso de España, expulsan a los judíos y expulsan a los musulmanes. Entonces, eso hace que las naciones que en ese momento se están consolidando sean naciones con miras imperiales, con deseos de expandir sus fronteras y de llegar a otros escenarios geográficos para poder explotar recursos y mantener ese poder en el equilibrio, digamos, del orden mundial que para esa época estaba presente. Entonces, gracias a eso es que España llega a Colombia, a América, perdón, pues claramente acá en Colombia se traduce en que ellos crean el Virreinato de la Nueva Granada, dura 200 años, pero más allá de todo el proceso político que eso implicó y el descubrimiento de América, que pues realmente no, o sea, no fue un descubrimiento, en América ya existían comunidades muy antiguas, sino fue la primera vez que tuvimos contacto con la civilización europea. Pues lo relevante de ahí es que a partir de que las colonias europeas los imperios europeos empiezan a colonizar el resto del mundo, ellos descubren que hay una forma de economía que no está basada en la tenencia de la tierra, sino en las monedas y los metales preciosos. Entonces acá empieza a cobrar todo un significado el tema del comercio.
porque esos metales que ellos van a extraer de América son metales que van a ser comercializados en toda la Europa. Y a partir de que ellos empiezan a financiar, los mismos reyes, proyectos que les permiten tener más acceso a estos recursos, pues hay una revolución no de carácter industrial, pero de carácter científica, porque se empieza a invertir en la ciencia y eso se va a conocer con el fenómeno, con el nombre del despotismo ilustrado, en esa época en donde los monarcas se interesaron por el conocimiento con el propósito, digamos, como de ampliar sus recursos para mantener el poder. Entonces esto hace que la lógica económica vaya cambiando y cuando hay riqueza, porque claramente sí pasó con el descubrimiento de América, pues hubo un excedente y gracias a ese excedente se puede seguir generando más riqueza. Ya para el siglo XIX, pues muchos de los imperios habían perdido sus colonias. Acá en América, la mayoría del territorio se había independizado de España, que es el caso de Colombia, pero habían, digamos, reinos que todavía tenían esas aspiraciones imperiales. Va a haber un segundo proceso de colonización, que es particularmente el proceso en el cual Inglaterra va a ser el protagonista y esto nos va a dar un contexto para entender la primera etapa de la revolución industrial. Entonces, en esa primera etapa de revolución industrial que inicia en Inglaterra, lo que ocurre es que gracias a todo el conocimiento científico y de explotación de los recursos y demás, se va a seguir invirtiendo en la producción de conocimiento, pero ya está a tal punto tan avanzado que se van a inventar cosas que pueden hacer que la producción sea más. Por ejemplo, el sistema de transporte va a cambiar y va a empezar a ser, como lo conocemos, más parecido, un poco más masivo, que es la invención del ferrocarril. Entonces, eso ocurre en Inglaterra. El ferrocarril tenía el propósito de ser masivo porque quería conectar los diferentes puntos de los países y que las mercancías empezaran a llegar a la gente. En un principio tuvo un propósito meramente comercial, pero ya después también va a servir como un objeto que va a ser usado para las personas y así poder desplazarse en un tiempo récord. Producto de la revolución industrial. Más adelante vamos a ver que en una segunda parte esta revolución industrial va a ser observada por países que se acaban de descolonizar y quieren contribuir a la carrera de la revolución industrial, como lo es el caso de Estados Unidos. Ellos inventan la bombilla eléctrica, que es un invento que va a revolucionar el mundo contemporáneo, porque realmente pues va a permitir que las personas puedan trabajar más horas, que la vida nocturna sea pues algo posible de realizar y va a permitirle a muchas personas derrotar la noche. En ese sentido también es un proceso que más adelante va a ser seguido por Alemania, que en ese momento Alemania pues era un poco diferente a como lo conocíamos hoy porque estaba compuesto de diversos reinos que apenas estaban unificando. O sea, el proyecto de Estado-Nación de Alemania surge a finales del siglo XIX cuando ellos precisamente se ven inmiscuidos en la tercera parte de la revolución industrial. Es el proceso que ellos llevan a cabo. Y finalmente hay una quinta revolución industrial una cuarta revolución industrial que se da a partir de la globalización y en la cual la producción de bienes y servicios de industria, de armamento, deja de ser menos importante para darle cabida a la revolución del conocimiento, como lo hemos visto en la cuarta revolución industrial. Es la revolución del conocimiento porque lo que más importan son las tecnologías de la información y la producción empieza a ser menos importante y lo que tiene más conocimiento es el saber hacer. Hoy por hoy vemos que las grandes industrias como Facebook, como Twitter, como la Bolsa de Nueva York y como todas estas empresas que cotizan grandes cantidades en la bolsa, pues realmente su valor intrínseco no está en una fábrica donde producen muchos equipos, sino que ellos tienen dentro de sus oficinas ese derecho de saber cómo hacer y cómo proceder ante un bien o servicio, que es lo que más se cotiza. Bien, eso por el lado de la revolución industrial. Algo que falta por agregar y pues que veremos con más detenimiento en las próximas sesiones es que la revolución industrial es un proceso, digamos, inacabado
que se sigue produciendo y que plantea muchos dilemas para las personas. El dilema de acceso a los recursos, del cuidado del medio ambiente, de que realmente si uno lo mira, gracias a la revolución industrial las personas pudieron tener acceso a más bienes y servicios, eso alargó la expectativa de vida de la gente, se pudieron crear las grandes ciudades, pero también por otro lado va a tener digamos como ciertas desventajas en términos de desigualdad. Esto realmente pues va a permitir a mucha gente superar la pobreza, pero va a ampliar la brecha de la desigualdad entre ricos y pobres pues de una manera eh, en grandes cantidades, en grandes proporciones. Me gustaría poderme adentrar más en estos puntos, pero como les dije, este es un video inicial en donde los vamos a tocar, en donde lo que vamos a hacer es un barrido general de lo que hemos visto en todo el semestre y más adelante me voy a detener allí. Y por el otro lado teníamos otro tema pendiente que es la Revolución Francesa. Bien. Hay que tener presente que la Revolución Francesa, al igual que la Revolución Industrial, pues también es el resultado de un proceso. El proceso que antecede a la Revolución Francesa es el proceso de la Ilustración. Entonces yo les estaba contando que cuando los reinos vinieron a colonizar estos territorios, hubo una parte donde ellos empezaron a interesar por proyectos de conocimiento para expandir sus horizontes. Ese proceso se llamó despotismo ilustrado, que es antes de la Ilustración, que vamos a ver que fue la que inspiró la Revolución Francesa. Y realmente esto fue bueno, pues porque no solamente permitió a los reyes ampliar su poderío, sino que se dieron cuenta pues de los recursos que había, digamos, en la tierra, en las colonias y demás. La gente se empezó a interesar más por el conocimiento, ya estaba la imprenta funcionando, la gente podía tener acceso a los libros y entonces pues eso hace que la gente empiece a cuestionarse a partir de que ellos empiezan a conocer las ideas. La Revolución Francesa también se va a ver inspirada por una concepción sobre la monarquía que va a variar. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, las personas han vivido bajo regímenes imperiales, pero con la Revolución Francesa se va a poner en duda la autoridad del rey y la autoridad del imperio. La figura del rey y del imperio era una figura de carácter sagrado porque tanto el rey como el emperador, en Oriente como en Occidente, tenían la vocación de ser el representante de Dios en la tierra. Pero la gente empieza a cuestionarse esa figura de la monarquía, de los imperios, y realmente lo hacen también pues debido a que se habían generado los fenómenos de despotismo dentro de las monarquías, de monarquías absolutas. Realmente no es algo permanente y eso puede cambiar las cosas. En ese sentido, la gente empieza a cuestionarse y pues hay dos libros que guían el pensamiento de la Ilustración, que son El contrato social de Rousseau, pero por el otro lado también está la obra del Leviatán de Hobbes, en donde claramente, a pesar de que tienen dinámicas diferentes, Hobbes va a ser un autor que apoya el autoritarismo, pero él reconoce que la autoridad reside en el pueblo y es el pueblo el que le entrega a el rey el poder para que los pueda someter y para que los pueda gobernar a pesar de que lo haga de una forma autoritaria. Lo mismo va a pasar con Rousseau. Rousseau reconoce que el poder reside en la soberanía popular y a partir de allí puede ejercerse. Entonces las personas, básicamente los nobles que tenían acceso a este tipo de material empezaron a estudiar, empezaron a entender estas posturas y empezaron a cuestionar la autoridad de la monarquía. En ese momento la Revolución Francesa empieza en 1789 formalmente el 4 de julio. Pero pues esto ocurre dentro de una dinastía concreta. En este momento hay un rey que es muy joven, que carece de legitimidad, que no está haciendo muy bien las cosas, que ha subido los impuestos, que digamos ha realizado algunas acciones que han puesto molestas a la gente y las personas que han sido instruidas para dudar de la soberanía popular empiezan a apoyar
al pueblo que quiere rebelarse, realmente no por causas muy intelectuales, sino realmente por causas más eficientes, de que el gobierno pues se supone que es absoluto y que les puede proteger, proveer de todo y demás, pero no está cumpliendo con nada y en cambio sí quiere que paguemos impuestos. Entonces, pues ese es el gobierno de Luis XVI, que como les decía es un rey muy joven. Él se casa con María Antonieta, que además ella pues era austriaca, y eso genera un gran descontento en la población francesa, que es una población muy cerrada y que no es muy abierta a aceptar monarcas extranjeros, que es contrario al gobierno de su abuelo, Luis XIV. Luis XIV era un rey que gobernó con un talante autoritario, pero que tenía todas las condiciones para ganarse el respeto de la gente. En ese momento no estaba en una crisis económica, cuando se produce la Revolución Francesa sí pasa, y hay una serie, digamos, como de circunstancias que hace que sea un proceso que realmente se dé. Vamos a ver que inicia el 4 de julio de 1789, que va a tener algunas etapas que son importantes y culmina con una etapa de imperio que suena contradictorio, que es cuando llega Napoleón al poder. Pero lo importante es que ustedes tengan en cuenta que es una revolución que cambia el orden y el curso de la historia en Occidente, porque es la toma del poder que realiza una clase social que ya, debido al cambio de las dinámicas económicas que habíamos mencionado, había conseguido el poder económico, pero no podía llegar al poder político. Estoy hablando en particular de la burguesía, de los comerciantes. Entonces, la Revolución Francesa es este proceso a partir del cual la burguesía logra tomarse el poder político, ya habiendo tenido el poder económico, y pues instaurar el sistema liberal que hasta nuestros días sigue vigente con, digamos, algunos problemas y con más de 200 años de historia. Entonces, pues básicamente es un barrido general de lo que hemos visto en el semestre. Posiblemente vayamos a ver más cosas con detenimiento, pero pues era todo lo que quería compartirles hoy en esta primera sesión. Con respecto a dudas y demás, pues voy a estar pendiente. Se la pueden escribir a mi compañera de sociales nivel octavo de la sede de SUBA, o pues a Diela, que eres mi única estudiante, pues directamente a mí, las dudas que tengo sobre este video. Y ya, eso es todo. Un saludo.